Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea. Bienvenidos a nuestro segmento Viviendo Fiel. Es un placer para mí darte la bienvenida nuevamente a nuestra clase. Hoy vamos a estar en la clase 25 y vamos a iniciar Hechos capítulo 7. Así que consigas tu Biblia y por mientras, y también un lápiz y un papelito. Y por mientras voy a repasar clase número 23. Cubrimos Hechos 6, versículo 1 al 7 y pusimos título Hubo murmuraciones. Hubo murmuraciones. Vas a recordar de que entre el liderazgo de Israel, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, las escribas, hubo murmuraciones y celos contra los apóstoles. También contra Esteban, quien era uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva, un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, y Dios hacía obras, milagros, prodigios, sanidades a través de este diácono, Esteban. En la clase 24 cubrimos Hechos 6, versículo 8 al 15, y pusimos el título Pusieron testigos falsos. Aquí estamos hablando acerca de este concilio de líderes de Israel, quien querían destruir a los apóstoles. Querían acabar con ellos y también con todos los que estaban relacionados con ellos y con Jesús, igual como querían acabar con Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que pusieron testigos falsos. ¿Y qué dijeron estos testigos falsos? Dijeron de que Esteban no cesaba de decir palabras blasfemas contra el templo y contra la ley, y que repetía lo que había dicho Jesús de que iba a destruir el templo. Claro, Jesús se refería a su propio cuerpo, pero ellos lo tomaron como el templo santo de Dios en Jerusalén. Hoy vamos con la clase número 25, Hechos 7, iniciando versículo 1. Y si tuviera que poner un título a la clase de hoy, sería Conocer no es saber. Conocer no es saber. Por ejemplo, yo puedo decir que conozco a mi papá, pero puede ser de que no sé cómo piensa mi papá, o no sé qué va a hacer mi papá esta semana, o no sé qué haría mi papá en cierta situación. Es decir, conocer no significa que siempre vamos a saber. Esto vas a ver aquí en estas escrituras, porque aquí han llevado a Esteban nuevamente al concilio y empieza el sacerdote, el sumo sacerdote, a lanzar su caso contra Esteban y contra los apóstoles. Y vas a ver aquí en versículo 1 en adelante, hoy vamos hasta el versículo 10, pero 1 en adelante, de que el sumo sacerdote está detallando la historia de Israel. Ellos se basaban bastante en la historia de Abraham en adelante, porque de ahí venía la promesa de descendencia, la promesa que Dios le había dado a Abraham de tener un hijo y que iba a ser heredero de esta tierra donde está Israel. Entonces, vamos a ver siempre que conocer no es saber. Ellos conocen la historia, conocen los nombres, conocen los lugares, conocen todo lo que ha pasado. Y vamos a ver, pero solamente por conocer no quiere decir que saben. Es decir, ellos conocían la historia, la religión, los lugares, pero no sabían qué era lo que estaba haciendo Dios en este tiempo. Muchos de ustedes quizás conocen la historia de su familia. Va a decir, mis familias son católicos desde siempre. Todos hemos sido católicos. Y yo sé cómo vivir como un buen católico. Tal vez conoces todo, pero no sabes lo que Dios está haciendo en su tiempo. Es muy importante de que nosotros tengamos conocimiento, pero también que nosotros nos damos cuenta qué es lo que Dios está haciendo en el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque a pesar de que estos tuvieron todo el conocimiento, conocían todos los nombres, la historia, los lugares, no sabían lo que estaba haciendo Dios
con Jesús, el Mesías, que Dios había enviado, sus apóstoles, y ahora este diácono Esteban, al cual lo tienen delante del concilio. Conocer no es saber. Vamos a iniciar Hechos 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Él está preguntando que si es verdad lo que los testigos falsos habían planteado, de que Esteban hablaba blasfemias y que su secta, su grupo, iba a destruir el templo. Entonces dice el sumo sacerdote, el de Israel, el sumo sacerdote, el mero mero, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su papá, su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Vamos a aprender la historia de Israel, renovar el conocimiento que ya tenemos. Él está contando cómo es que Israel llegó a ser formado, basado en una promesa que Dios había dado a Abraham. Y esta promesa vino sin evidencia, requería fe. Y Abraham vino a ser conocido como el padre de la fe, porque Dios le prometió algo, pero no había evidencia. Y por muchos años no tuvo hijo. Muchos años. Ya viejito, él contará, tuvieron el hijo de la promesa. Pero dice aquí, versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. O sea que vino la promesa de parte de Dios, pero no había evidencia. Y la evidencia tardaba años en aparecer. Pero Abraham, movido en fe, dejó su gente y su tierra, su parentela, su país, y salió como misionero, donde Dios le quería enviar. Antes de llegar a la tierra prometida, pararon en Harán, a donde murió después el papá de Abraham. Y Dios le prometió a Abraham darle toda esta tierra en posesión, y que él iba a tener un heredero que iba a heredar toda esta tierra, y que sus descendientes iban a ser más numerosos que todas las estrellas que pudiese ver uno, o más que los granos de arena que están en el mar. Pero no había evidencia, y Abraham tuvo que moverse en fe. A veces te va a tocar creer a Dios cuando te dice algo y te hace una promesa que viene con propósito. Puede ser que tú tienes que lanzar en fe para cumplir lo que Dios te ha pedido, y puede ser de que no pasa, o sea que pasen muchos años sin evidencia. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Si Dios te hizo la promesa, se va a cumplir en el tiempo apropiado de Dios. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dios le dijo de antemano a Abraham, su descendencia van a ser extranjeros en una tierra ajena. Y más que esto, van a ser esclavos para 400 años. Dios le dio una revelación del futuro. Nosotros muchos no podemos pensar más de 10 años o 15 años en el futuro. Dios le habló de que va a haber un punto en la cual sus descendencias van a ser esclavos en una tierra ajena, van a ser extranjeros y van a ser reducidos a esclavitud.
No para 10 años, no para 15 años, no para 50 años, no para 100 años, no para 200 años, para 400 años. Pero el punto es, Dios le dio una promesa sin evidencia que requería moverse en fe. Pero de ahí también le dio una revelación de lo que iba a pasar con su descendencia. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, hijo de promesa, y le circundió el 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Mira, en el caso de José, miramos aquí que Abraham llegó a tener el hijo de la promesa, Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Pero estos 12 hermanos, los cuales formaron los 12 tribus de Israel, movidos por envidia. Imagínense, el sumo sacerdote aquí tiene envidia de los apóstoles, envidia de Esteban, por lo que como Dios los está usando. Pero aquí habla de que los hermanos de José le vendieron por envidia. No es igual conocer la historia con saber aplicarlo. Él está cometiendo el mismo error. Versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Punto número 3 aquí. Aquí hablando el sumo sacerdote de Israel, contando la historia de Israel. Es decir, conocer no es saber. Él conoce todos los detalles, los nombres, los lugares, historia de cientos y cientos de años de familia, pero no sabe lo que es, no sabe lo que Dios está haciendo en su tiempo. Pero miramos aquí de que Dios estaba con José, a pesar de que los hermanos le vendieron, a pesar de que sufrió en la prisión, a pesar de que fue acusado de tratar de violar la esposa de su patrón, a pesar de que sufría como criminal. Dice tu palabra, tu Biblia, que Dios estaba con José aún en las tribulaciones. Y también hay más, porque punto 4 nos dice que Dios es quien le dio a José la gracia, la sabiduría, la posición y el propósito para su vida. Dios puede hacer igual para ti si cuando recibes el llamado, cuando recibes el propósito de Dios para tu vida, actúas, decides actuar por fe, aún no viendo evidencia, porque esto es actuar por fe. Porque si pudiese ver todas las evidencias, no habría necesidad de fe. Entonces, a veces cuando viene Dios y nos habla y nos hace promesas y requiere cosas de nosotros, Él quiere de que nosotros nos movemos en fe para cumplir lo que nos ha pedido, para cumplir nuestro propósito. Y aunque pasa mucho tiempo y no miramos evidencia, aunque sufrimos lo que es tribulación, aunque somos acusados de hacer cosas que nunca hicimos y sufrimos consecuencias que no nos corresponden a nosotros como inocentes, siempre tenemos que mantener la fe, mantener la confianza en Dios, los ojos en Dios, seguir sirviendo donde podemos servir con excelencia y reconocer y pedirle a Dios gracia, sabiduría, posición y propósito para la gloria de Dios. Bueno, vamos a seguir aprendiendo más sobre la historia de Israel. Y vamos a ver aquí, el sumo sacerdote está contando la historia correctamente en el concilio que está levantando contra
el diácono evangelista Esteban, pero podemos ver de que el sumo sacerdote conoce toda la historia, pero no sabe lo que Dios está haciendo en su propio tiempo. Ojalá que esto no sea tu historia. Ojalá que estás al día con el Espíritu Santo para saber lo que Dios está haciendo en su tiempo, con su propósito. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que seas súper mega bendecido.